Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aray Navarro y junto con mi compañera Lupita Rivero estaremos hablando sobre los materiales educativos digitales. En el video anterior hablamos sobre la definición, las características y las ventajas de un material educativo digital. En este video hablaremos sobre los pasos que debemos de seguir para elaborar un material educativo digital de calidad. Así que por favor, acompáñenos en esta explicación. Introducción. Los materiales educativos digitales provienen de la creación propia del docente, los cuales están dirigidos a un usuario previamente definido, en este caso nuestros estudiantes. Sin embargo, para que se pueda considerar como un material de calidad, este debe cumplir con diferentes elementos o características que le ayuden a alcanzar los objetivos. Al cumplir con estos elementos, el material estará más cerca de generar o reforzar un aprendizaje significativo en los estudiantes. A continuación veremos un poco más sobre este tema. Veamos un video. Para continuar con la explicación del video anterior, veremos el video que se llama ¿Cómo integrar materiales o contenidos educativos digitales al proceso de formación? Este video es de Oscar Boude y si ustedes desean verlo nuevamente, lo pueden encontrar en YouTube. Veamos el video. ¿Por qué considerarlo pedagógico en un MEP? Los materiales educativos son un medio para transmitir la información y por lo tanto producir un cambio en el comportamiento del estudiante. Cabero menciona que los materiales deben de tener un valor pedagógico en su diseño para poder potenciar el pensamiento crítico de nuestros estudiantes.
Nápoles menciona los elementos que se deben considerar en el momento de evaluar el valor pedagógico material. Estos elementos son la riqueza del material, la completitud, la coherencia y la motivación. Veamos a qué se refiere cada uno de ellos. La riqueza del material se refiere a la cantidad de información que contiene el material. La extensión va acorde con el objetivo. Por ejemplo, si en mi objetivo indico que el material presentará información sobre las partes de la computadora, no voy a incluir información sobre la historia de la computadora. De lo contrario, tendría yo que diseñar un material adicional o en su caso modificar el objetivo de mi material. Suena sencillo, pero es un error muy común que cometemos los docentes al momento de diseñar nuestros materiales educativos. De preferencia debemos enfocarnos a un solo tema y a una sola acción al momento de diseñar nuestro objetivo. Por acción me refiero a los verbos que utilizamos en el objetivo de nuestro material. Verbos como presentar, explicar, exponer, resumir, etc. Completitud y coherencia. Por completitud nos referimos a los conceptos necesarios cubiertos para facilitar los objetivos. En especial si en el material vamos a abordar terminología específica del área. Debemos asegurar que los estudiantes tengan acceso a esta información que es muy necesaria para su comprensión dentro del material. Podemos incluir una explicación o las definiciones de los términos o simplemente podemos agregar un glosario al final de nuestro material. Coherencia. Se refiere a la concordancia de los contenidos al objetivo. Para ello podemos tomar el ejemplo anterior. Si estoy hablando de la historia de la computadora en el material y mi objetivo está dirigido a presentar las partes de la computadora, entonces no existe esa coherencia, por lo que debemos cuidar mucho esa parte. ¿Qué necesito hacer para el diseño de mis materiales? Bueno, existen muchas metodologías para el diseño de materiales educativos digitales. Sin embargo, en este video se les presentarán 6 sencillos pasos que fueron adaptados a partir de la propuesta que realiza Aretia. Entonces veamos a continuación estos pasos o estas etapas que debemos de seguir. Etapa 1. Identificación de necesidades y del perfil del grupo destinatario. Esta etapa es conocida como la etapa de diagnóstico, porque es aquí donde se recolecta toda la información de la situación en la que nos encontramos. Como docentes, esta información es muy sencilla de obtener, ya que nosotros somos los que vivimos la labor dentro de la institución y estamos en constante contacto con los estudiantes. Para ello debemos responder lo siguiente. ¿Mis estudiantes tienen necesidades específicas? Por ejemplo, si mis estudiantes tienen problemas con algún tema en específico, entonces esa es la luz verde que nos indica que debemos diseñar un material para ellos acerca de ese tema. Otra necesidad específica podría ser si tienes un grupo muy activo, no es recomendable que diseñes un material que les dé un rol pasivo. Al contrario, debemos aprovechar esa peculiaridad y diseñar algo que mantenga activos a nuestros estudiantes. Esto dará mejores resultados en su aprendizaje. ¿Conozco alguna experiencia previa que me puede ayudar? Por ejemplo, si ustedes ya han probado algún tipo de material que sus estudiantes hayan disfrutado, entonces podemos partir de esa experiencia, porque ya sabemos el efecto que puede causar ese tipo de material. Entonces podemos tomar como un punto de partida.
Etapa 2. Propuesta de objetivos y contenidos. Una vez que hayamos realizado el pequeño diagnóstico, iniciaremos con una propuesta de objetivos y contenidos. En esta etapa se realiza un empate entre los objetivos del curso o el programa para el cual el material se va a diseñar, las necesidades de los estudiantes y el perfil de los estudiantes para poder especificar con detalle los objetivos del material. Recordemos que los objetivos deben de ser reales y deben de atender a las necesidades de los estudiantes. Etapa 3. Selección del medio en el que se presentarán los contenidos. Después de realizar el diagnóstico y establecer el objetivo del material, se debe seleccionar el medio por el cual se presentará. García Aretio menciona que para seleccionar el medio se debe considerar los recursos tecnológicos a los que tenemos acceso. Para ello podemos preguntarnos, ¿tenemos una plataforma educativa donde podemos alojar los materiales de manera institucional? ¿Qué necesitaré para proyectar el material? Este tipo de preguntas nos ayudan a conocer los recursos que están disponibles en la institución para que nosotros podamos presentar el material o utilizar el material en el salón de clases. Estos factores permiten identificar las posibilidades y el alcance de la virtualización de los contenidos. Una vez identificados estos factores que pueden influir, se pueden idear el tipo de virtualización del material, es decir, el tipo de herramienta que se puede utilizar o la forma en la que se desea presentar el material. Etapa 4. El diseño instructivo. Concreción de contenidos. Una vez que se tiene identificada la necesidad, el perfil del usuario, los objetivos y el medio por el cual se diseñará el material, se procede a concretar los contenidos que se mostrarán en el material. En esta etapa se deben considerar y plantear los siguientes elementos que formarán parte del diseño instructivo. En primer lugar tenemos el alcance. Para revisar el alcance, se debe identificar perfectamente el objetivo y el alcance que nos va a dar este objetivo. Es decir, qué habilidades desarrollará el estudiante o qué conocimiento adquirirá después de utilizar el material, qué actitud debe adquirir, entre otras. De aquí parte la limitación del material, la selección y la discriminación de los temas para alcanzar el objetivo. Complejidad. Se debe identificar la profundidad y la complejidad de los contenidos. Para ello se debe considerar la información que se retomó en la etapa 1, la identificación de necesidades y el perfil del grupo destinatario o el perfil de nuestros estudiantes. Con ello nosotros podemos saber la profundidad y la complejidad que nosotros le vamos a dar a los contenidos del material. Cantidad. La extensión del tema o de los temas deben permitir el alcance de los objetivos sin que el estudiante se desvíe del mismo con información que no está relacionada con el tema. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto. Secuencia. Una vez que se tienen los contenidos, se debe considerar en qué orden se van a presentar, el cual debe de ser una forma organizada y coherente. Recordemos que los materiales educativos digitales deben contener los elementos pedagógicos necesarios para que sean considerados como materiales de calidad. Para ello, cuando diseñen sus materiales, asegúrense de que contengan lo siguiente. Primero está la introducción, unas 3-4 líneas que presenten el contenido del material. Esto ayuda a los estudiantes a que ellos conozcan el contenido del material
y desde este punto los estudiantes ya están realizando procesos mentales. Objetivos. Todos los materiales tienen un objetivo, sin embargo, es opcional que el objetivo aparezca en el material. Los contenidos, que se refiere a los temas desarrollados y organizados. Conclusiones, igual exponiendo los puntos importantes del tema. Esta parte ayuda a realizar una pequeña reflexión sobre lo que se aprendió durante el material. El glosario, el cual es un listado de términos poco usuales o técnicos y sus definiciones. El glosario es opcional ya que no todos los materiales cuentan con un glosario. Y finalmente las referencias, el cual es un listado de fuentes consultadas. Etapa 5. Preparación para el desarrollo. En esta etapa se desarrollan los contenidos que ya fueron elegidos y delimitados en la etapa anterior. Además, se empaquetan los contenidos en el material. García Heretio sugiere que para llevar a cabo esta etapa se debe considerar lo siguiente. Las ideas principales de cada tema, para que no dejes ninguna idea fuera, y el orden y jerarquización de los contenidos. Para ello puedes realizar un listado de todas las ideas principales para que le puedas dar mayor atención. En esta etapa debes recopilar la información y documentarla, ya sea en fichas, en resúmenes o en un documento de Word, y debes empezar el diseño de tu material utilizando esta información. Considera ejemplos para tener una mejor comprensión de los temas. Y no olvides recopilar los elementos gráficos y o multimedia como imágenes, audio, video, etc. Estos recursos deben ser pertinentes y deben tener una estrecha relación con los contenidos. Etapa 6. Evaluación del material. Esta es la etapa final de nuestro proceso. Entonces ya tenemos nuestro material empaquetado con todos los contenidos y los gráficos. Lo que vamos a hacer en esta etapa va a ser revisar los contenidos para que no tengan ningún error ortográfico, para que hagamos las modificaciones, las adecuaciones necesarias antes de que utilicemos el material. Para ello te pido que busques a tus colegas, solicites ayuda y ellos revisen tus materiales. Si ustedes en su institución realizan esto seguido, bueno, ya podrían hacer un grupo de evaluadores de materiales educativos digitales y hacer su propio banco de materiales educativos. Esta etapa es muy importante porque aquí es donde se modifica todo, donde se hacen los ajustes necesarios. Entonces no olviden realizar siempre la evaluación de su material. Y bueno, ya vimos las diferentes etapas para el diseño de los materiales, pero como dicen por ahí, la práctica hace al maestro. Entonces les presentamos unas consideraciones al momento de realizar sus materiales educativos digitales y esperamos que sean de gran utilidad para ustedes. En primer lugar, tenemos que es muy importante que guarden una versión editable. Sí, tengan una versión final, pero siempre tengan una versión editable. Esta versión siempre nos va a ayudar a que nosotros podamos hacerle modificaciones, actualizaciones, adaptaciones para unos estudiantes diferentes, etc. Nombra tu archivo con el contenido del mismo. Utiliza imágenes. Esto es muy importante, que nosotros utilicemos imágenes de calidad, que sean nítidas, que sean atractivas, pero si ustedes ingresan a internet, a un buscador de imágenes como Google, tenemos que estar revisando si la imagen que nos aparece tiene licencia o no tiene licencia. Algunas imágenes no se pueden compartir porque están protegidas y
pues estaríamos infringiendo en esta parte si estamos utilizando esas imágenes. Entonces les recomiendo que busquen bancos en donde se compartan imágenes de manera gratuita, es decir, les están compartiendo los derechos y ustedes pueden utilizar esas imágenes en sus materiales sin ningún problema. Aquí les presentamos unas direcciones en donde ustedes pueden encontrar imágenes gratuitas, fotografías de alta calidad, y si no les gusta alguna de estas páginas, bueno, pueden buscar en Google, nada más tecleando banco de imágenes gratuitas. Por ejemplo, en la primera, que se llama FreePic, ahí es donde nosotros descargamos todas las imágenes que utilizamos para los videos. Algunos bancos de imágenes solicitan algún tipo de pago, pero siempre hay bancos gratuitos. FreePic es un banco gratuito, entonces igual pueden revisarlo. Continuando con las consideraciones, y ya que estábamos hablando un poco sobre los derechos de autor, recuerden que si ustedes revisan algún autor, algún libro, alguna fuente, deben de respetar esos derechos de autor. No olviden citar y referenciar todas las fuentes que ustedes consultaron. Eso es muy importante. Cuando ustedes vayan realizando las consultas de esas fuentes, igual es muy importante que guarden esas páginas, esos artículos, para que ustedes puedan referenciarlos después o incluso los puedan compartir con sus estudiantes. Y bueno, continuando con la parte de los derechos de autor, yo les recomiendo que licencien su material, es decir, que ustedes le pongan una licencia para que ustedes se aseguren de que ese material sea utilizado únicamente con fines educativos. Visiten la página de Creative Commons, ahí les dejamos el vínculo para que puedan ingresar, y en esa página ustedes pueden descargar la imagen que pueden ver en la parte de abajo para que puedan agregarle la licencia a su material. Únicamente descargan la imagen, seleccionan qué tipo de restricciones ustedes desean realizarle a su material. La imagen se va completando con diferentes iconos, como se ve en la parte de abajo, y ya con esos iconos ustedes estarían cediendo o no los derechos de su material. Por ejemplo, esta imagen que podemos ver aquí, en el primer icono donde aparece una persona y aparecen las letras B e Y, quiere decir que si alguien quiere utilizar mi material, siempre va a tener que mencionar mi nombre. En el segundo icono, donde vemos el signo de pesos y una rayita atravesada y que dice NC, quiere decir que yo no le estoy permitiendo a nadie que sea beneficiado económicamente con el uso de mi material. Y en el último icono, donde aparece un signo de igual, quiere decir que yo le permito a las personas que puedan compartir mi material, pero únicamente que lo compartan tal y como está. No le pueden hacer ningún tipo de modificación al material sin mi permiso. Entonces, si ustedes van a subir una presentación electrónica a la web, o si ustedes realizaron un video y lo quieren subir a YouTube, es importantísimo que su material lleve esta licencia. Y bueno, las últimas consideraciones que les hacemos en este video es que experimenten cosas nuevas. En internet podemos encontrar una gama de software libre para poder diseñar materiales tan interactivos, tan creativos como no tienen idea. Busquen, experimenten, pero nunca olviden que el material educativo digital siempre debe de llevar esa parte pedagógica. Si no lleva la parte pedagógica, como se vieron en las etapas que se presentaron en el video, no podemos considerarlo como un material educativo digital de calidad. Y
bueno, no te desesperes si tu material no sale a la primera. Con el tiempo vas a ir desarrollando habilidades, vas a ir conociendo y te va a ir gustando y vas a ir experimentando. Imagina tu material como lo deseas, investiga, experimenta, sé creativo, no tengas miedo de agregarle cosas. Estoy segura que todo lo que tú diseñes, tus estudiantes lo amarán. Conclusiones. El diseño de un material educativo digital debe de seguir una metodología. No podemos empezar con el diseño buscando, por ejemplo, los contenidos del material sin saber el objetivo, sin saber el alcance, sin saber todas las cuestiones que nosotros vimos en las diferentes etapas. Veíamos que hay muchas metodologías para el diseño de materiales. Las etapas que les presentamos es una adaptación de García Heretio y fue una adaptación porque la estamos adecuando a nuestras necesidades como mexicanos, como instituciones mexicanas. Entonces, si ustedes desean buscar más sobre estas metodologías, lo pueden hacer porque hay muchísimas. Los aspectos pedagógicos son vitales en el diseño. Bueno, ya lo habíamos comentado, siempre hay que ver esa parte pedagógica. No podemos hacer el diseño de atrás hacia adelante. Tiene que empezar con lo que nosotros necesitamos, empezar con los objetivos, ver qué es lo que va a contener el material, cómo lo vamos a organizar, cómo lo vamos a presentar. Es muy importante la parte pedagógica. Y la motivación es un elemento importantísimo en nuestro material. Sin la motivación, nuestro material se va a ver muy simple, se va a ver muy seco, y aunque los contenidos sean los ideales, no vamos a atraer la atención del estudiante. Entonces recuerden experimentar, recuerden agregarle esa parte motivacional, gráficos, audio, cuestiones interactivas y animadas para que los estudiantes se sientan identificados con ese material. Presentamos las referencias de todas las fuentes que fueron consultadas para la elaboración de este video. Y bueno, no nos queda más que agradecer su atención. Estoy segura que ustedes diseñarán unos materiales educativos geniales. Hasta pronto.